Buenas, ¿cómo están? De nuevo acá, grabando un video para poder aportarte algo de valor que te pueda servir, que en algún momento a mí me sirvió. Así que bueno, grabando un nuevo video por acá, esta nueva experiencia que me lleva a mi propósito. Yo siempre digo que es importante tener un propósito en la vida y luchar por eso. Así que bueno, espero que encuentres el tuyo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Cristian. Tengo 48 años y bueno, estoy grabando, este es mi cuarto video. Así que hoy te vengo a hablar de algo que también me cambió mucho a mí la vida, que es algo que descubrí. Yo siempre digo que cuando uno descubre cómo funciona algo, como dije en otras oportunidades, es más fácil. Entonces al saber cómo funciona algo, pues sabes cómo poder corregir, cómo poder actuar. ¿Me explico? Entonces, qué sé yo, un ejemplo, el mecánico que conoce cómo funciona un auto o el corredor de carrera de Fórmula 1 sabe la ruta, sabe la pista, cómo ir, sabe cómo funciona el auto, para qué lado va, entonces le puede ir guiando a su equipo de mecánicos para que puedan hacer pequeños ajustes y eso, bueno, lo lleve a ganar la carrera, ¿no? Entonces cuando vos sabés cómo, en mi caso yo descubrí, empecé a aprender y a buscar información de cómo es mi cuerpo, mi cabeza, mi mente, cómo funciona. Y cuando entendés cómo funciona, podés ir ajustando ciertas cosas en el camino de la vida, que yo digo, para poder ir alineándote y poder sobrellevar y llegar a tus objetivos, tu propósito, lo que te pongas como objetivo en la vida. Entonces yo aprendí cómo funciona la mente de uno y funciona así, o sea, lo que uno piensa, como uno piensa, después se siente, y como uno se siente, actúa, y en base a esas acciones que uno tiene, obviamente va a llegar a ciertos resultados. Entonces es importantísimo, primero y principal, cómo vos pensás. Y todo eso viene también en base a las creencias que en un momento, en un video lo hablé, ¿no? Como vos pensás, sentís. Es decir, te vuelvo a traer el ejemplo de cuando yo iba a los torneos de karate. Yo cuando llegaba pensaba que no iba a ganar, que me iban a golpear, que me iba a lastimar, que yo no servía para eso. ¿Y cómo me sentía? Angustiado, frustrado, con nervios, y cómo actuaba cuando me tocaba competir. Con muchos nervios, me salían malas cosas, entonces eso traía un resultado, ¿no? Y el resultado era que no ganaba. Pero porque todo comienza de cómo yo pensaba que era yo. Cuando rompí esa barrera, ese pensamiento, y dije, y bueno, pasó lo que pasó, que gané mi primer torneo. Bueno, ahí es como que empecé a pensar, no, yo puedo hacer esto. Entonces cuando iba a un torneo, a los próximos torneos que iba, no, pero yo puedo ganar, porque yo ya lo hice, entonces yo puedo lograr esto. Entonces ahí me empecé a sentir más confiado, con más confianza cuando iba a competir. Y eso traía resultados buenos, o sea, ahí empecé a ganar. Pero así es todo en la vida. Por eso también, ahora que estoy del lado del padre, digamos, tengo tres hijos, yo cuido mucho lo que les digo a mis hijos, porque las palabras tienen un significado enorme. Yo si le digo a mi hijo que, por ejemplo, él practica básquet, y yo lo aliento a que, al principio obviamente él no sabía ni picar la pelota, pero bueno, yo no le voy a andar diciendo, no servís para esto, sos un fracasado. No, yo lo alentaba a que no importa, vamos a practicar, que vas a practicar, te van a empezar a salir mejor las cosas. Y bueno, él se empezó a sentir con más confianza, él empezó a jugar un poco mejor y así va creciendo. Y así trato de hacerlo con todos. Porque es muy importante como uno le habla a alguien, esas palabras pueden impactar en esa persona si es que no tienen ese conocimiento de cómo funciona. Porque yo digo esto, alguien te puede decir,
algo de vos, que vos no servís para esto, por ejemplo, yo que estoy emprendiendo. Seguramente mucha gente alrededor piensa o me ha dicho desde su humilde lugar y desde su queriéndome ayudar con su consejo, ¿no? Para hacerme bien. De que no sirve, que esto no sirve, que es solamente para gente que tiene dinero. Y depende de mí si yo tomo esas palabras y pienso que no sirvo para eso, o si yo estoy convencido que sí y que lo puedo lograr, entonces pienso y me siento confiado. Entonces esas palabras las escucho obviamente, pero no me dejo llevar por eso. Les cuento una anécdota que quizás saben. Dicen que iban tres ranitas caminando, ¿no? En eso ven una taza de un pote, un balde con un balde y saltan, ¿sí? Salta la primera ranita al otro lado, salta la segunda y la tercera se cae adentro del pote. Y en el balde había leche. Entonces empieza a patalear y las otras ranitas que estaban mirándola de arriba le dicen: no, ya está, ya te vas a morir, no vas a poder salir, olvídate, por más esfuerzo que hagas no vas a poder salir. Y la ranita seguía pataleando para poder escaparse. Y las de arriba le decían: no, olvídate, ya no vas a salir más de ese balde, dale ya, rendite, así nos podemos ir caminando y seguir el viaje nosotras, pero vos no vas a poder salir. Y se quedaban mirándola, y la ranita de adentro seguía pataleando, hasta que en un momento batió tanto la leche que se hizo la nata. Y la nata, al ser un poquito más espesa, le dio impulso y eso hizo que pudiera saltar afuera del balde. Y se salvó. Y la rana se salvó. Y muchos me dirán, ¿qué es lo que la salvó? La persistencia de que las otras ranitas le decían que no y ella seguía insistiendo. No, la salvó que era sorda. La ranita era sorda, entonces nunca escuchó las palabras que le decían de afuera. Entonces ella siempre luchó por su salir del balde y lo logró. Entonces yo digo que muchas veces tenemos que ser como la ranita sorda y hacer oídos sordos a algunos comentarios de gente que quiere opinar. Hay muchos que obviamente quieren opinar desde un lugar que quizás no saben, y como te digo, quizás lo hacen por querer ayudarte, porque te aprecian, porque hay gente que a lo mejor amigos, familiares que te quieren ayudar y vienen con una creencia de que esto siempre es así, y bueno, entonces uno quiere hacer algo distinto y obviamente esas personas piensan que no se puede. Depende de uno de poder seguir sus principios y seguir sus valores y poder ir por ese camino. Así que es muy importante eso. Muchas veces hacer oídos sordos a las palabras que te dicen, porque te podés sentir como pensás, te sentís, y después depende cómo sentís vas a actuar, y seguramente con ese accionar que tenés vas a tener resultados buenos o malos. Y lo importante, yo siempre digo que es eso, esa capacidad de poder saber cómo funciona la cabeza y saber que quizás te levantás, porque me ha pasado muchas veces, más que nada en este camino de emprender. Cuando yo renuncié a la fábrica, te encontrás con un mundo nuevo. Obviamente yo tengo mi sueño de poder emprender y tener mi emprendimiento. Entonces cuando yo renuncié a una fábrica, a un trabajo normal, fue difícil cambiar, porque fue toda una experiencia nueva, hacer algo distinto, aprender habilidades nuevas, y en ese camino obviamente fracasé un montón de veces. Pero como siempre digo, el fracaso no quiere decir que no servís para eso, no, el fracaso te tiene que enseñar te tiene que dar enseñanzas para poder seguir por ese camino, aprender otras habilidades y saber que ese no es el camino por donde tenés que ir, y bueno, ahí vas saltando, digo yo, esquivando piedras en el camino para poder llegar a tu propósito. Entonces es importante saber cómo te sentís. Me ha pasado un montón de veces que me he levantado a la mañana y me he encontrado con que o mi negocio no funcionó, o me encontré con que, no sé, un problema X, y bueno, ¿qué pasó? Me tiré a la cama, me acosté, me dice: no, esto no es para mí, no puedo, y me acostaba y capaz que me quedaba durmiendo toda la mañana, y pasaba el día y no podía solucionarlo nada, y el problema estaba.
Entonces, ¿qué decía yo? No, hay un problema, yo lo voy a solucionar, yo lo puedo solucionar, porque es parte del proceso. Entonces, me levanto a la mañana y cada vez que tengo un problema digo yo, listo, esto tengo que sacarle provecho y es una enseñanza más que tengo que aprender para poder aprender habilidades nuevas y poder seguir pasando de niveles. Me va a hacer más fuerte. Entonces, enfrentar una situación con ese pensamiento es muy distinto a enfrentarla con el pensamiento de decir yo no puedo. Entonces es importantísimo, porque si vos decís que no podés, te vas a sentir que no lo vas a poder resolver. Y al sentir que no lo vas a poder resolver, no lo vas a resolver. Pero si vos pensás que esa situación es algo que se te puso en el camino, que te puso Dios para poder hacerte más fuerte y para poder llegar a tu propósito, lo tomás distinto, te sentís más confiado y empezás a buscar de esa manera y vas a empezar a traer a vos situaciones, personas o cosas para poder solucionar ese problema en particular. Y vas a poder tener resultados positivos con esa situación. Pero todo parte de cómo uno se piensa. Yo digo que si vos pensás que algo lo podés hacer, tenés razón. Y si pensás que algo no lo podés hacer, también tenés razón. Siempre parte todo el pensamiento. Todo lo que vos pienses, yo digo, como uno piensa, siente. Como siente, acciona. Y como acciona, tiene los resultados. Entonces, bueno, te doy ese consejo desde mi experiencia, desde lo que pude experimentar y lo que vengo aprendiendo todo este tiempo, que cuando te encuentres ante una situación en particular que te hagas pensar en determinada cosa que sea negativa, automáticamente trates de cambiarlo, porque eso se puede. O sea, si vos en un momento pensás que no podés, automáticamente empezás a cambiar ese pensamiento, y se puede. Cuando vos pensás otra cosa distinta, le terminás ganando ese pensamiento. Y una cosa que a mí me funciona mucho es accionar. Cuando yo me encuentro ante una situación que es complicada y que tengo que resolver, y me pongo a accionar, ya sé lo que sea, hacer algo, me pongo a hacer algo, no sé, voy al gimnasio, salgo a caminar, a despejar la mente y enseguida vienen soluciones, situaciones o ideas para poder sobrellevar esa situación. Así que eso es lo que me funciona muchas veces a mí, así que te lo doy como consejo ante cualquier situación que te encuentres, ya sea buena o mala, depende mucho de cómo pienses. Recordá esto, yo siempre se lo digo a mis nenas como consejo. Como piensas, sientes. Como sientes, accionas. Y como accionas, tienes los resultados. Así que es importantísimo, nunca te olvides de esto. Ante cualquier pensamiento, trata de sacarlo enseguida de tu cabeza y poner pensamientos positivos para poder superar esa situación. Ese es mi humilde consejo y desde mi lugar poder aportarte esto que a mí tanto me sirvió. Y te invito nuevamente, investigá, fíjate, mira, hay muchas personas que te están enseñando cómo funciona la mente, cómo es tu cuerpo, todo. Cuando vos sabes cómo funciona tu cuerpo, es una clave fundamental para saber qué tornillos o dónde puedes ajustar para poder llevar adelante tu vida con mejor, sobre el mejor camino y apuntando a tu propósito. Así que bueno, ese es mi consejo y mi humilde consejo del día de hoy. Así que bueno, te invito a que me sigas viendo, que me sigas, que te suscribas para poder seguir aportándote información de valor, que simplemente es desde mi experiencia contarte lo que me sirvió para que te pueda servir a vos. Así como en su momento me sirvió a mí escuchar a personas del otro lado, su experiencia de vida, que me han ayudado a llevar esta situación y estos momentos que estoy pasando en mi vida camino a mi propósito. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, te quiero mucho y nos vemos en el próximo.